Que se bañe rapidito, así gastamos un poco menos. Reducir, reutilizar y reciclar. Demostramos con el ritmo un sentimiento verdadero. Tirar el envoltorio no es difícil de hacer. Arreglar los aparatos, no hagamos un basurero. Envase retornable, cortar menos papel. Juntos clasificamos para crear un mundo nuevo. Re papel por acá, re papel por allá. 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 Tenemos que decir que hay que reducir, debemos de hacer un mundo más verde y nadie pierde. Oh, yo. Tenemos un corazón llenito de amor, queremos cuidar el agua y a la gente y nadie pierde. Oh, yo. Dedicamos esta canción para el mundo entero, que se bañe rapidito, así gastamos un poco menos. Reducir, reutilizar y reciclar. Demostramos con el ritmo un sentimiento verdadero. Tirar el envoltorio no es difícil de hacer. Arreglar los aparatos, no hagamos un basurero. Envase retornable, cortar menos papel. Juntos clasificamos para crear un mundo nuevo. Re papel por acá, re papel por allá. 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 Tenemos que decir que hay que reducir Debemos de hacer un mundo más verde. y nadie pierde. Oh, yo. Tenemos el corazón llenito de amor, queremos cuidar el agua Y a la gente. y nadie pierde. Oh, yo. Re papel por acá, re papel por allá. 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 Buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Nos encontramos hoy por aquí en este Zoom para realizar el último encuentro, taller del ciclo de encuentros para el aprendizaje, el último virtual, porque nos queda uno que le robamos mañana a este año bisiesto, un día, así que es el presencial para poder cerrar el ciclo, pero bueno, hoy es el último virtual, que nos emociona mucho, estén todos por aquí. Estamos súper contentas de poder generar este espacio y estar acompañadas por las colegas de Repapel y por Lorena Sufo, que también, bueno, se suma a esta como banda repapelera, por decirlo de alguna forma, todas tremendas profesionales y súper comprometidas con su labor. Este año, para los que saben o no saben, estuvimos desarrollando una serie nueva para cuarto, quinto y sexto que se llama Destino Ciencias y, y en este Destino Ciencias y en este viaje es que logramos, bueno, que Repapel se nos sumara a esta propuesta, medio ahí como los procesos editoriales que a veces son muy intensos y locos, pero se animaron a zambullirse igual que Lorena. Y bueno, y todo eso hoy confluye en este encuentro de hoy,
que bueno, que vamos a hablar un poco, obviamente, de qué se trata este proyecto que es parte de esta serie, pero no es el foco, sino que justamente, como decía, la convocatoria es, bueno, esto del ambientalizarnos y ver las posibilidades de la educación ambiental. También queremos que conozcan un poquito más la labor que hace Repapel, que los que estuvieron llegando a sala vieron un poco y capaz que se estuvieron moviendo con esa canción tan divertida que nos estaba recibiendo. Y bueno, para no recontradilatarme en las presentaciones, voy a contarles quiénes son las colegas y compañeras que van a estar hoy con ustedes. Así que voy a hacer su introducción contándoles sus bios y ya después les doy paso para que puedan empezar. Arrancamos por Silvana Dalmás, que Silvana, si querés ahí, a ver, estás por ahí. Silvana es maestra de educación común e inicial, referente y coordinadora de proyectos de educación ambiental en Repapel. Disfruta de los encuentros entre la educación, el ambiente, el arte, la expresión y la creatividad, por su arte. Cecilia Laporta, que a ver si la ven por ahí, que anda, si Hola, saluda. hola. Y Cecilia es especialista en manejo costero integrado, contadora pública. La vez pasada la bautizamos como economista, pero corregimos. Coordinadora general de la Asociación Civil Repapel, educadora ambiental y docente del Centro Universitario Regional del Este. Ceci vive en La Paloma Rocha, disfruta del mar y la investigación y conservación de las toninas, una especie de delfín costero que le recomiendo que visiten. Te silenciaste justo, Ceci, para que ahí te pido que... Uy, volví, me Ahí va. silencié. ¿Dónde me quedé? Conté que... No, justo en la recomendación Ay, no, en la de recomendación. Bueno, Yacupacha, pero no importa. como le decía que Cecilia está trabajando en un Pero no proyecto te de vemos, conservación del... Ceci. No te Y activó vemos. otra vez la cámara que se apagó. Se ve que se apagó todo. Bueno, acá estoy de nuevo. Que Cecilia Laporta está trabajando en un proyecto de conservación de las toninas que les recomendaba que lo visiten, que se llama Yacupacha, porque también hay cuestiones educativas muy interesantes que les pueden interesar si les resuena, bueno, el tema de cuidado ambiental y conservación y demás, y las especies, así que visiten por ahí Yacupacha. Cecilia Marzaroli, que es coordinadora y docente en la Chacra Educativa Santa Lucía, capaz que muchos ya la conocen, desde el año 1999, diseña y planifica proyectos conjuntamente con instituciones educativas que tienen por cometido la valoración de la naturaleza y la promoción de la cultura científica. Estudió agronomía hasta quinto año en la UDELAR y cursó la especialización en educación ciencias de UDESA, la Universidad de San Andrés en Argentina. Elisa Michelena está por aquí también, maestra de primaria, escritora y admiradora de la naturaleza. Es encargada de la creación de contenidos educativos digitales de Repapel. Cursa una maestría en educación en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y gestiona actividades de ecoturismo en la Reserva Tecoporá. Y por último, Lorena, que nos acompaña hoy, también integrante del proyecto de Destino Ciencias, maestra de Educación Común y Educación Inicial, es diplomada superior en la innovación educativa por Flaxo Uruguay, experta universitaria en formación, en formadores de formación continua en la Universidad Europea del Atlántico y formadora de docentes en el Centro de Formación Permanente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. También es mentora de la transformación curricular integral en educación media, así que tal vez muchos ya la conocen también, la han visto. Y bueno, con todo esto, ahora yo me silencio y les dejo paso a las colegas. Bueno, muchas gracias, Ceci. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Estamos re contentas de estar por acá y bueno, de poder compartir este encuentro. Voy a empezar a compartir la presentación y decirles que esto va a ser una disertación. En Repapel siempre hablamos de que a la educación ambiental hay que ponerle el cuerpo y bueno, esta vez el cuerpo está virtual, entonces vamos a pedirles mucha actividad, a proponerles que realicen un montón de ejercicios, digamos, y bueno, vamos a ir empezando con algunos de esos. No sé, Silvana, si querés dar una bienvenida a vos también y contarnos el recorrido del encuentro. Ahí va. Les cuento el recorrido del encuentro, que está por acá. Entonces, vamos a empezar con una actividad corta, pero que precisamos
que estén del otro lado por ahí. La idea es tener como este tiempo de pensar sobre la educación ambiental y compartir algunas miradas y construir juntos y juntas este universo de posibilidades que tenemos en nuestras manos. Así que vamos a estar un ratito con alguna actividad de ida y vuelta. Después vamos a adentrarnos un poco en esto de qué es la educación ambiental que queremos hacer, qué es Repapel, desde dónde trabajamos nosotros. Después vamos a presentar un poquito Ambientalizarnos, que es esta propuesta que elaboramos para los libros de ciencias naturales. Después vamos a estar un ratito con Cecilia, donde vamos a explorar un poco los aportes de las ciencias naturales a la educación ambiental. Después pasamos con Elisa, con un poco de poesía que también hace parte. Después casi cerramos con Lorena, que nos va a hacer ahí una unión con el universo de lo curricular, y un pequeño cierre que le llamamos ahí ticket de salida, que es como me voy con algo. Así que en este recorrido esperamos llegar a las 5 menos cuarto, así que esperemos que estar ahí de este lado y de ese lado juntos. Bien. Arrancamos. Gracias, Silvana. Sí, la idea es, en esto de adentrarnos a la educación ambiental, y bueno, para poder ir haciéndolo entre todas y todos los que estamos acá, ir viendo qué son esas ideas que nos resuenan sobre educación ambiental. Entonces les vamos a pedir que quienes están de repente con el celular o quienes están en la computadora pueden con el celular escanear el código QR que está ahí y entrar a esa página web que les va a llevar, o si estoy con el teléfono puedo entrar en Google a esta dirección www.menti.com y les van a pedir un código, ponen este código 76693320. Capaz que le pediría a alguien que pusiera en el chat esta información como para que sea más fácil acceder. Y ahí van a tener una primera pregunta que es ¿qué les evoca la educación ambiental? ¿Qué les evoca el concepto de educación ambiental? Y les vamos a pedir que respondan con 3 palabras. O sea, pueden entrar más veces, entrar y digamos, ingresar más de una vez, pero siempre tienen que poner 3 palabras. Y les voy a pedir que hagan caso omiso esta vez a los tildes. Entonces escribimos todo sin tildes, así las palabras que más se van a ir repitiendo son las que después en nuestra mapa vamos a hacer una nube de palabras y en nuestra nube las palabras que más se repitan van a ser las que estén más grandes. Entonces está bueno poder escribir todos de la misma manera las palabras. ¿Sí? Entonces les voy a ir pidiendo que entren entonces en ese enlace, ponen el código o escanean el código QR y la consigna les va a aparecer ahí en el Menti, pero básicamente es, bueno, ¿qué nos evoca la educación ambiental en 3 palabras que pueden poner más de una? Y yo voy a ir chusmeando cuáles son los primeros resultados. Voy a dejar de compartir un poquito y ahí les comparto cuando estén. Y damos un minuto para esto como mucho. La Sí, idea es no sí. pensarlo demasiado, no pretender una definición académica, sino, es decir, ante el término educación ambiental, ¿qué palabra me resuena? ¿O qué sensación, o qué emoción, o qué actividad, qué acción? Eso, la idea es dejar venir lo primero que se venga. No va a ser corregido, no se preocupen. Bien, bueno, voy a ir compartiendo entonces las 94 respuestas que tuvimos, o sea que más de uno entró varias veces, y a medida que siguen entrando, si ustedes ven, sigue cambiando, digamos, esta nube, pero bueno, las primeras palabras, le voy a hacer un print pantalla para poder tener uno y otro, las primeras palabras que van apareciendo por ahí: respeto, cuidado, naturaleza, responsabilidad, conciencia, sustentabilidad, compromiso,
amor, reciclaje. Furu, ese se nos pasó. Futuro, quizás, que ahí después apareció. Renovar, compartir, sociedad, cuidar nuestro entorno. Bien, ahí alguien que hizo trampa y puso las tres palabras en una misma frase, pero está muy bien hecha la trampa. El cuidado del planeta, salud, conciencia, empatía, respetar. Bueno, por ahí van apareciendo esas primeras palabras que entonces nos evocan esta idea de educación ambiental. Que decirles un poco de esto que este concepto de educación ambiental es un campo de conocimiento que está aún en construcción, ¿no? A ver, guarden un segundo que estoy con todo el control de esta vez. Entonces, nomás para dejar esta idea de la educación ambiental como campo de conocimiento y práctica, yo les traigo esta media línea de tiempo, media entreverada, que no es tan lineal, que es curvosa, que va para adelante y que va para atrás a veces, y que un poco trae cómo se ha ido construyendo ese concepto de educación ambiental a lo largo de la historia. No es algo nuevo, esto viene desde el año 70 y desde mucho antes también. Hay digamos, muchos antagonismos y muchas complejidades vinculados al concepto, si hablamos de educación ambiental o si hablamos de educación para el desarrollo sostenible, como es lo que trae las Naciones Unidas y lo que finalmente se está desarrollando. Hoy por hoy, Uruguay en la reforma educativa trae el concepto y trae información de la RENEA y del PLANEA en la educación ambiental, entonces vamos a zambullirnos también un poco en eso. A nivel de América Latina, en la región, Argentina tiene una ley de educación ambiental, nosotros tenemos una red y un plan, ¿no? Pero es un concepto bueno, que viene, digamos, sufriendo y construyéndose desde los conservacionisos a las prácticas más positivistas, si se quiere, y pasando en el medio por un montón de cuestiones, pero es un conocimiento, un campo de conocimiento en sí mismo, ¿no? Y esto es lo que nos parecía interesante traerles, de que está en construcción y estamos, a medida que vamos haciendo educación ambiental y que vamos reflexionando sobre la educación ambiental que hacemos, también vamos modificando y complementando ese concepto. Y a nivel de Uruguay, simplemente para dejarles algo como más desde el punto de vista legal y de su desarrollo, estas son algunas de las leyes que han nombrado el tema de la educación ambiental o que la han intentado definir y nombrar como algo importante la Red Nacional de Educación Ambiental, que es la RENEA, y la RENEA elaboró en 2014 el Plan Nacional de Educación Ambiental, que es el PLANEA, que eso todo está en el sitio web de la RENEA y que lo pueden ver. Y que bueno, que como asignatura, digamos, no hay, por ejemplo, en Uruguay no hay una formación en educación ambiental, no hay una licenciatura. Recién la formación de grado incorporó la educación ambiental y la licenciatura en gestión ambiental en la Universidad de la República, en los institutos que se dan descentralizados. Hay una maestría en educación ambiental en el medio rural y una maestría en educación ambiental en la Facultad de Ciencias, pero que son muy incipientes y que no se están abriendo todo el tiempo. Entonces, traer esto de que la educación ambiental la estamos construyendo y de que están todas bienvenidas y bienvenidos a seguir retroalimentando y pensando, bueno, qué es la educación ambiental, que vamos a ir adentrándonos de a poquito en esta idea. Y para seguir adentrándonos y en esto de explorar qué ideas va trayendo cada una de nosotros, la invitación ahora es a mirar algunas imágenes que van a aparecer de a una y a dejar venir esto, sensaciones, emociones, recuerdos, ideas, e ir escribiéndolas en el chat. Entonces vamos a dar como un pequeño, vamos a poner una y vamos a dar un pequeño tiempito así, sin filtro, poder transmitir lo que sentimos con eso. Puede ser escrito en el chat o que alguien libremente tome micrófono y lo diga. Arrancamos. Por favor, no se me pongan tímidos. Sí, pueden abrir micrófono y compartir las ideas que le vienen. Perdón por que la imagen está media pixelada, esta no se veía así, no sé qué pasó. Cuidado, protección. Cuidado, protección. Amor. Esperanza. Respeto. Unidad. Empatía, amor.
Bueno, pasamos a otra. Salvar, amabilidad, el mundo al revés, si no, no sé qué, se me perdió. Responsabilidad. Cambiamos. No sé si esta responde a la anterior o a esta, pero tenemos una unión, investigación, comunión, cooperación, encuentro, libertad, maravillarse, contacto, explorar, compromiso. Pasamos a otra. Aprender, observación. Sentir. Ay, para adelante. Perdón, ahí. Te fuiste para atrás. El oso polar. Concientización. Contaminación. Calentamiento global. Peligro. Tristeza, empatía. Sobrevivencia, angustia, riesgo. Preocupación. Desesperación. Bien, seguimos con otra. Extinción. Chechu, pasamos. Observación. Tenemos otra. Tristeza. Desesperanza. Acción. Ciudadanía. Ponerse en destrucción. Preocupación. Hoy, pobreza, preocupación, lucha, consumismo, Vamos a la nuevas última. generaciones, sí, salvémoslo. Y vamos a la última. Gracias. Calentamiento global, capaz que era la otra. Esperanza, esperanza, futuro, futuro. Aprendizaje, contemplación, calentamiento global, futuro. Disfrute, condiciones de trabajo, vida, evolución. Y bueno, capaz que podemos pasar entre todos. Bien, en esto de que la educación ambiental es un campo de conocimiento en construcción y una constante reflexión también, o al menos desde como la vivimos en Repapel, siempre haciéndonos más preguntas que generando respuestas a veces, eh, la idea es traerles a ustedes como algunas reflexiones eh, sobre qué educación ambiental queremos hacer, ¿no? Nosotros sentimos que cuando iniciamos un proceso de educación ambiental con digamos, nuestra clase o con el centro educativo en el que pertenecemos, está bueno como pensar desde dónde la queremos construir, qué educación ambiental queremos hacer, cómo vamos a hacerla, dónde nos vamos a parar, en qué paradigmas vamos a centrarnos, qué vamos a buscar, qué transformación o no transformación vamos a buscar en ese centro educativo, en ese ámbito de clase, y bueno, y son muchas más preguntas las que vienen, ¿no? Y en esto es, la idea es poder responder, bueno, eh, cómo hacemos esa educación ambiental que queremos construir, ¿no? Y poder elegir desde un lugar como de conciencia, con un espíritu crítico y también de saber, digamos, lo que estamos haciendo y lo que estamos generando y poder generar una coherencia en relación a los mensajes que construimos, a las imágenes que utilizamos y a las propuestas en sí mismas didácticas y educativas que proponemos hacer a los gurises, ¿no? Entonces, desde Repapel nosotros a veces nos miramos a nosotros mismos y decimos, bueno, somos una organización que se dedica, digamos, de alguna manera a la economía circular, a la educación ambiental, con la excusa del papel. Para nosotros siempre la gestión de los residuos es una excusa y por ende obviamente que tenemos que abordar el problema de la basura como un problema. Pero, ¿por qué siempre empezamos por el problema? ¿No? A veces nos hacemos esta pregunta de si voy a abordar un proceso de educación ambiental, ¿tengo que empezar por el problema o puedo empezar desde otro lugar? Normalmente todos los textos que vayan a hablar ustedes de educación ambiental, si se fijan en los primeros 2 párrafos, mencionan o la crisis climática o la crisis ambiental o bueno, la situación, digamos, problemática que está sufriendo obviamente el planeta y las distintas escalas, el país, la región, los distintos ambientes. Pero cuando nosotros vamos a abordar el trabajo con los gurises, ¿es necesario empezar por ahí o es necesario también abordar tanto de ahí? ¿Qué nos trae abordar el problema, no? ¿Qué nos suma? ¿Qué nos da?
Y después la escala. Vimos varias de las imágenes que son, digamos, que nos refieren como al planeta, ¿no? A esto de también cuidar el planeta o salvar el planeta. Que de repente hay varias corrientes, ahora vamos a ver algunas de ellas, que tratan como la ecofobia, la ecoangustia, que traen esto de la imposibilidad son varias cosas las que traen. Primero, ¿por qué el planeta tiene que ser salvado? ¿Quiénes somos nosotros para salvar el planeta? ¿Somos capaces de salvar el planeta? El planeta es una cosa y nosotros somos otra, ¿no? Primero, siempre separándonos también y poniéndonos en un lugar distinto o por encima de la naturaleza. Y eso es algo que traemos y acarreamos de manera histórica. Entonces, ¿qué escala vamos a abordar, no? Ese ambiente cercano, el de la escuela, el del patio de la escuela, la naturaleza que podemos ver a nuestro alrededor, o nos vamos a ir a problemáticas que de repente son bastante intangibles, lejanas para los gurises y que por ende pueden generar esto que se llama como una barrera digamos, de acceso, digamos, a los vínculos con el ambiente, ¿no? Somos parte de ese ambiente o lo tenemos que cuidar porque es algo como diferente a nosotros o que está ajeno a, y eso, ¿no? Necesita ser salvado. Y después pensar un poco más en la educación ambiental como un proceso, ahí quedó cortada un poco la diapositiva, y no como una actividad puntual también, ¿no? ¿Cómo hacemos de la educación ambiental un proceso y no una actividad que nos acordamos el 5 de junio y entonces hacemos un dibujo y entonces hacemos alguna iniciativa o alguna cuestión que muchas veces quedan descolgadas del proceso que venimos trabajando y que siempre, porque si buscan 5 de junio o si buscan educación ambiental en Google, las imágenes que les van a aparecer muchas veces son estas, ¿no? Más catastróficas, más de los niños cuidando y salvando el planeta, y ahí traemos esto también, de qué lugar le damos a las infancias en esta cuestión de abordar la educación ambiental. Cómo evitamos esas barreras de culpa, cómo evitamos caer en un discurso individualista o de la responsabilidad, o cómo evitamos caer en niñas y niños siendo los referentes que tienen que ir a casa a ayudar a sus padres o a concientizar a sus padres sobre las problemáticas ambientales. Necesitamos como adultos, si queremos ser conscientes de estas cuestiones, hacer cursos nosotros, venir al Zoom de Repapel en otro ámbito, poder participar en otros espacios, ¿no? Donde poder informarnos, poder tomar conciencia, pero no tienen que ser ni las niñeces ni las infancias las que lleven estos temas a la casa para que los padres dejen de, clasifiquen los residuos o para que los padres dejen de fumar, para que los padres cambien de repente actitudes que como adultos tendríamos que haber recibido esa formación de manera previa o haber hecho esa reflexión de manera previa o bueno, iniciar un proceso de transformación pero desde otro lugar, ¿no? O al menos eso es lo que a veces nos preguntamos. ¿Cómo evitamos cómo digamos, cuidamos los derechos de las niñas y los niños cuando trabajamos en educación ambiental para no caer en esos sentidos como de responsabilidades o de culpas que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Entonces, acá hay como ciertos matices desde donde nos podemos parar a decir, bueno, ¿cómo vamos a construir esta educación ambiental? Aunque termine generando un proceso de gestión de residuos en el colegio. Lo puedo hacer sin hacerlo desde todos estos otros sentidos, ¿no? Desde estos lugares más de responsabilidad, de culpa o de algo que tengo que salvar, porque también en la primera imagen ninguno lo mencionó, pero los niños, si se fijan, en la primera imagen los niños tenían unas capas, ¿no? Unas capas de superhéroe. Bueno, ninguno de nosotros, por más que queramos, somos esos superhéroes, y somos personas comunes y corrientes y tenemos que, más bien, en las otras imágenes también aparecía, ¿no? El entre todos, la cooperación, la escucha, el diálogo, el encuentro. Entonces, ¿cómo generamos esos procesos de educación ambiental que puedan invitar al disfrute, que puedan invitar al juego, a la exploración, a la observación y hacer otro montón de palabras también que ustedes traían en las otras imágenes, ¿no? Y también cuando vamos a hacer educación ambiental, preguntarnos, ¿hay un saber o una disciplina que es más importante que la otra cuando empezamos a pensar estos procesos? ¿O hay diversidad de saberes que más bien se complementan y que ayudan a generar este proceso? Y un poco la invitación de ambientalizarnos, ya les spoileo que van a ver
que va un poco por ahí. Por eso también en el Zoom de hoy le damos mucha importancia a la poesía, mucha importancia al arte y también mucha importancia al abordaje de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que hacer educación ambiental tiene que ver solo con ciencias naturales o solo con biología o solo con ramas del conocimiento vinculados a las ciencias, a la biología a todo lo que estudia la gestión ambiental, pero también tenemos que ver que hay otras formas de abordarnos y de acercarnos a estos procesos, y lo interesante es poner cepillas y creativas desde qué conocimientos vamos a poder y a transitar estos procesos, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos más preguntas que respuestas, y la invitación, digamos, es como a construir esto juntas, ¿no? Desde Repapel, desde el cuestionamiento constante sobre lo que nosotros mismos hacemos. Yo siempre digo, si ustedes van para atrás en documentos y cosas que hayamos escrito desde Repa, van a ver que todas estas cosas que hoy les estamos diciendo y que nos preguntamos y que nos cuestionamos, en algún momento caímos en eso, ¿no? Entonces, a partir de la reflexión de todos estos años y de todo este proceso, es que traemos estas nuevas preguntas, ¿no? Y estas nuevas ideas. ¿Cómo podemos proponer una educación ambiental que esté en vínculo con entre los pares y entre los pares en ese ambiente cercano? Y cómo puedo reencantar la idea de reencantarnos la traen mucha bibliografía, pero esta cuestión de poder volver a maravillarnos con lo cotidiano, con lo cercano, ¿no? Con el venteveo que está en el jardín, o con el hornero, o con las plantas que tenemos en nuestro patio. ¿Por qué siempre mirar como lo ajeno o el oso polar, ¿no? De repente otras cuestiones que no son las que están cercanas a nuestro ambiente, y cómo podemos volver a conectar con eso, volver a reencantarnos de eso, a maravillarnos de eso, y a trabajar desde ahí, ¿no? Desde lo cotidiano, desde lo cercano, desde lo que tenemos también disponible, porque muchas veces es eso también, qué es lo que hay alrededor. La naturaleza, es verdad que en Montevideo o en ciertos lugares no está tan disponible, pero de repente es porque no tenemos los ojos suficientemente abiertos también para verla. Entonces, no me quiero explayar mucho, y la idea de hoy era como traer más preguntas y cuestiones más que nos inquieten y que nos traten de llevar hacia a un lugar de conciencia, de elegir cómo quiero trabajar, desde dónde me voy a parar, y por tanto qué recursos voy a utilizar, qué imágenes voy a poner en mi presentación, qué imágenes les voy a compartir a los gurises en un texto, o cuáles vamos a buscar, o cómo vamos a trabajar sobre eso. Voy a dejarla por ahí, y les traigo acá la definición de educación ambiental de alguna manera que trae el Planea, y la voy a leer solamente como para dejar remarcadas algunas ideas, ¿no? La educación ambiental es una herramienta pedagógica, ética y política orientada a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten transitar hacia un desarrollo sustentable y a una mejor calidad de vida, basados en la equidad y la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y cultural. La educación ambiental impulsa la construcción de un saber ambiental que rescate, construya y proponga modos apropiados de relación entre la sociedad y la naturaleza, contextualizados en cada territorio y desde una perspectiva que va de lo local a lo global en uno y otro sentido. La educación ambiental propende a la participación de la ciudadanía activa, responsable, consciente en la toma de decisiones y la gestión de su ambiente, valorizando la dignidad y la identidad individual y colectiva. Y la educación ambiental integra una conjugación de saberes, conocimientos y destrezas diversas, que pueden ser académicas y populares. Este es el texto de lo que más define la educación ambiental. No es que haya un concepto en sí mismo en el Planea, pero estas son como las tres principales frases que la explican, ¿no? Y bueno, desde Repapel hace 20 años que recorremos ese camino, que buscamos cómo y qué educación ambiental hacer para aportar a la construcción de una sociedad que sea más justa y más comprometida con su entorno presente y futuro, y muchas de nuestras estrategias de intervención están basadas en esto, ¿no? En la participación directa de las niñas, los niños, las maestras, toda la familia, la comunidad educativa de la escuela, o de la empresa, ¿no? Empleados, porque trabajamos también a nivel con empresas y con organizaciones,
trabajar en ese vínculo con el ambiente cercano, en poder revalorizar y abordar eso que está ahí próximo, sí vincularlo con lo global, pero también poder tener los pies en el patio, los pies en la empresa, los pies en la escuela, abordar el ambiente desde la transdisciplina y la interdisciplina, jugar con las diferentes herramientas y lenguajes que tenemos, el audiovisual, la ilustración, la poesía, el texto, la música, bueno, en definitiva, la diversidad, digamos, de herramientas, tangibilizar los resultados positivos, por eso cuando implementamos un sistema de gestión de residuos, niñas y niños, después de que pasan, digamos, todo el año, de que ellos ponen el cuerpo, clasifican y demás, a la escuela les llegan útiles de papel o de plástico reciclado como visibilización de esa acción que realizaron, pero también como comprobación de que esos ciclos es posible, ¿no? El reciclar no es magia y no es que las cosas las reciben porque sí, sino que hay una economía circular que realmente funciona y que se desarrolla en Uruguay y ellos son parte de eso. Trabajamos con metodologías que son replicables y que intentan adaptarse a las condiciones de cada centro educativo y comunidad y trabajando en equipo y generando redes. Y bueno, en esto de los lenguajes que les comentaba, estas son algunas de las líneas y de Perdón, los Chechu, programas. ya estás pasada de hora, Sí, así ya que voy. resumí. Es la última que tenemos y eso, como tratar de pensar desde ese lugar siempre, de abordar esa diversidad, digamos, de lenguajes y formas, digamos, de hacer. Bueno, estas son algunas de las cifras de Repapel, pero que sepan que hay más de 80 centros educativos que participan en el programa, más de 170 empresas también que forman parte de esto que llamamos la comunidad Repapel, y bueno, nuestros 12 integrantes del equipo las esperan también y las recibimos. Y en la alianza con Santillana, en esto de trabajar en redes y en equipo, una de las cosas que nos gusta es, bueno, trabajar con otros, y en la alianza con Santillana comenzó el año pasado, celebramos juntos este día, el Eureka Learning Days, trabajamos juntos también en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y después viene esta sorpresa de fin de año del desafío de crear, ambientalizarnos, de crear este contenido para los libros de cuarto, quinto y sexto, que Silvana les va a contar un poco ahora cómo lo surfeamos y cómo lo seguimos surfeando. Entonces, ahora la idea es compartir un poquito desde qué lugar, cómo orientamos la propuesta, pero la idea es trascender, porque este encuentro no es solo para quienes tienen el libro, entonces esta parte tiene como dos funciones. Para quienes tienen el libro, dar como alguna guía, pero para quienes no tienen el libro, también plantear una forma de abordar la educación ambiental y un recorrido posible para trabajarlo en la escuela o en el espacio que cada uno esté. Así que pasamos. Es- eh, Chechu, ahí va. Bueno, lo anterior en las carátulas de los libros. Y acá un poco el marco en el que lo escribimos. Nos incentivaba mucho poder estar con el conocimiento, el vínculo y la valoración de la naturaleza y así trabajar la educación ambiental, vinculada muy, muy directamente con las ciencias, especialmente las ciencias naturales, en esta mirada integradora, porque no solo queda ahí, aunque están marcadas en los libros de ciencias, van a ver que va mucho más allá. Y como nuestra guía, esta claridad de ser conscientes que el saber, el hacer y el sentir están siempre juntos. Para cada cosa que nosotros nos enfrentemos, para cada situación de enseñanza que propongamos, para que cada aprendiz va a estar ahí. Entonces, también está cuando hablamos de construcción de un ambiente y de una sociedad que queremos. Pasamos a la siguiente. ¿Ahí la ves? Y retomando un poco lo que traía Cecilia antes, que nombraba por ahí la ecofobia, Sobel nos trae este concepto que de alguna manera traduce, esto no es la definición, pero marca como una línea, ¿no? Esto de qué importante es poder en la infancia y en la vida, primero vincularse con la naturaleza, aprender a amarla y sentirse cómodos en ella, antes de comenzar a preguntarse cómo sanar sus heridas. Entonces, un poco esta cita marca el recorrido que proponemos en los libros. ¿Qué? ¿Pasamos? Se nos tranca un poquito.
Y bueno, y un poco esta mirada no es que la inventamos nosotras, ¿no? Es como esto de que la educación ambiental se construye y es dinámica, también desde todos los espacios, pequeños, visibles, invisibles, se va construyendo y hay gente sintiendo, pensando y haciendo desde el lugar de la convicción más profunda. Entonces, esta es una maestra, Gladys Pose, que lo dijo tan bien y tan resumidito que hacemos honores trayéndola también de esa manera. Educar para pertenecer al mundo natural es visualizar y sentir lo que la naturaleza nos enseña. En ella nada se desperdicia, no existe el concepto de basura. Todo en el ambiente circula, se adapta, se reutiliza, todo encuentra un propósito. La naturaleza domesticada y la silvestre, la de los jardines, las huertas, los parques, o los bosques, un desierto, la costa o el mar, no solo ofrece productos tangibles para el hoy, también regenera, repara, reutiliza, recicla. No hay desechos contaminantes, lo que se elimina o descompone vuelve a encontrar un uso. De la naturaleza, los niños aprenden a economizar, a respetar, a valorar cómo funciona un sistema de relaciones racionales y responsables. ¿Seguimos? ¿Tenemos como un delay ahí con la presentación? ¿O soy yo? Entonces, desde este lugar de todo lo que venimos conversando, dijimos, ¿cómo escribimos en 3 libros de ciencias? Bueno, entonces, tomando un poco nuestro propio recorrido, y en este momento toca agradecer y hacer un reconocimiento enorme a todas las maestras, a todas las niñas, niños, familias, a todas las personas que fueron parte de Repapel y son parte de Repapel, porque fue de ahí de donde nosotras sacamos insumos para escribir esto. Desde esa experiencia, esa vivencia y de la mano de Cecilia, que anda por ahí, que aportó muchísimo desde las ciencias naturales. Entonces, para ordenar la propuesta, dijimos, bueno, vamos a poner como el foco en algún material para cada libro. Entonces, así es que llegamos que en cuarto tiene un foco como en lo orgánico, en quinto abordamos como el tema del papel y en sexto el de plásticos. No quiere decir que nos dedicamos a eso, pero fue como la orientación, la guía que nos ordenó un poco el recorrido. Entonces, si pasamos de diapositiva, la idea ahora es que yo, cortito, les cuente un poco cuáles son esas etapas que tiene el recorrido de cada libro, que yo les decía, bueno, si no tenemos el libro, también podemos hacer como un recorrido similar, si es que les resuena, ¿no? Entonces, los 3 libros, si bien tienen un eje en un material diferente, hacen este recorrido similar. Empieza con una actividad que tiene que ver con salir a conectarse con el ambiente cercano. Entonces, ya sea, por ejemplo, tu papel suena, invitamos a explorar, a reconocer, a encontrar los papeles que tenemos por ahí y generar una exploración sonora a través del papel. A reconocer la naturaleza en el ámbito que nos rodea, en el libro de cuarto, perdón. Y así, esa primera etapa, si tuviéramos como que definir etapas, es el primer momento, salgo al ambiente, me conecto desde un lugar donde pueda estar mi subjetividad, mi percepción, mi creación, y desde ahí empieza el camino. ¿Pasamos? Después nos vamos a ir adentrando, ese es como lo que nos despierta una conexión que nos va a invitar a meternos un poquito más de fondo en el ambiente con algún foco. Entonces, ya sea a descubrir dónde está la naturaleza o a descubrir dónde están los árboles con los que se hace el papel o los materiales que están formando parte del ambiente. Y en ese salir a explorar vamos a ir a buscar información, a hacer una salida de campo, a organizarnos en equipo, a procesar datos, a buscar en distintas fuentes. Entonces, en el libro hay varios links, hay varias sugerencias de material, ya sea en texto o en video, que nos va como acompañando. Y por ahí ven que ahí a la derecha hay como un arbolito, dice palabras que juegan con los árboles. Por ejemplo, entonces mostrando un poco como ejemplo que en este recorrido también hay diferentes formas de acercarse un poquito más al ambiente, en este caso de la mano de la poesía y la literatura. Porque si nos sabemos diferentes cada uno
y cada una de nosotras y de nuestros estudiantes, sabemos que no va a haber una única forma que sea la mejor para acercar a alguien a un tema. Entonces, si nosotros abrimos el abanico de posibilidades de acercarme, uno va a resonar más con la propuesta de música, otra con la de mirar, otra con la de tocar, otra con la de investigar, y de eso se trata un poco, ¿no? De ofrecer distintas formas de acercarse al, al ambiente y al conocimiento en este caso también. ¿Seguimos? Entonces, después de haber hecho como todo ese recorrido que aporta como sentido y vínculo emocional con el tema y con el ambiente, nos metemos un poco en esos materiales como en el ciclo de vida. Entonces, en ese ciclo de vida nosotros somos normalmente los consumidores. ¿Qué hacemos? Consumimos y desechamos, como para simplificarlo. Entonces, bueno, damos como un poco una miradita a qué pasa con los residuos en nuestro país, qué pasa con ese material, ya sea plástico o papel orgánico, cuál es el ciclo de vida que puede recorrer. Entonces puede ser lineal, si yo consumo, uso y tiro, o puede ser circular, si yo le doy una nueva vida a través del reciclaje. Entonces investigamos qué pasa con los residuos en mi escuela y damos unas cuantas herramientas e información para que, si tienen ganas, se puedan instalar un sistema de gestión de ese residuo o de algún residuo en la escuela. Y esto está atravesado también por la investigación, el relevamiento de datos, la organización en equipos, la comunicación, que es fundamental, hay que tener muchas estrategias y herramientas de comunicación, y por ahí como que cierra el capítulo y al final, ahí hay mis ideas para ambientalizarnos, y durante el recorrido hay como mojones de, de metacognición, de poner a pensarse qué aprendí, qué puse en juego de mí, qué preciso, con ganas de qué me quedo. Entonces un poco ese cierre va por ahí también, de mis ideas para ambientalizarnos es cómo me atravesó a mí esta experiencia y qué me mueve de aquí en adelante. Entonces por ahí vamos y contarles que este material que creamos en los libros propone un recorrido que es flexible, que es sugerido desde esta mirada, ¿no? Desde esta postura de la educación ambiental, sugerimos como este recorrido, pero puede ser cambiado. Puede ser tomado con proyecto de aula, semestral o anual o institucional, pero para eso, para que el docente tome la decisión de cómo y dónde aplicarlo o recrearlo, es importante leerlo a principio de año, no porque esté al final del libro, es que hay que dejarlo hasta el final, eso es como una máxima que tenemos que transmitir porque es así. Si no llegan al final y decís, ay, yo no tengo tiempo de hacer esto. Bueno, saber que tiene como esta potencial enorme, tiene mucho de ciencias sociales y de otro montón de áreas, por eso tiene ese potencial integrador. El rol docente acá viene a ser fundamental, como siempre, pero bueno, siempre nos gusta decir que el principal motor va a ser querer la propuesta, entusiasmarse, tener ganas de ir de la mano de nuestros estudiantes para aprender, para hacer, para pensar, para sensibilizarnos y acompañar ese camino. Y ahí vamos a crecer todos, como nos viene pasando a nosotras con Repapel. Aprendemos de la mano de las maestras, de las niñas, de los niños, y por eso estamos acá. Si nos hubiéramos quedado solas leyendo libros, no estaríamos acá. Pasamos, ya me pasé de tiempo, así que les dejo rapidísimo que hay una guía docente donde damos fundamento y acompañamiento de todo este proceso, fuimos re detallistas, escribimos bastante. Entonces esto es de libre acceso, Santillana comunicará cuando estén públicas estos materiales, pero nada, los acompañamos desde ahí, y también si quieren acceder a contenidos de Repapel, tenemos un CREA que es público, que ahí está el código de acceso, es un grupo dentro de CREA, y estamos a punto de lanzar es como un repositorio de materiales, algunos son creados por Repapel y otros son como recopilados por Repapel, con un buscador, con un menú buscador, con la idea de compartir lo que venimos generando con todos y todas quienes estén interesadas en esto. Así que podemos pasar con esta semilla, sobre todo de las ganas de empezar a explorar algo más. Y ahora
le voy a dar la palabra a nuestra querida Cecilia Marzaroli, gran compañera de aventura y escritora de estos capítulos. Ya fue presentada, yo solo voy a agregar que es muy, muy amante de la naturaleza y lo transmite en cada encuentro que tenés el privilegio de compartir con Ceci y su chacra adorada. Entonces, bueno, un poco es esto de ver, bueno, ¿qué vínculo o por qué ciencias naturales en medio de la educación ambiental? Así que, Ceci, toma el micrófono. Bueno, buenas tardes. Citas, Chechu y Silvana ya dijeron un montón. Esto va a ser muy breve porque como Chechu dijo, las ciencias naturales la tenemos que ver como un aporte a la educación ambiental, pero yo como amante de las ciencias naturales me parece que tiene un aporte súper importante, porque si no entendemos realmente cómo funciona la naturaleza, bueno, nos vamos a acercar, la vamos a cuidar un poquito, pero como no entendemos cómo funciona, seguimos haciendo muchas macanas. Y como que esto que yo voy a charlar, capaz que es para que nos toque más como adultos que como niños. Entonces, Chechu pasa y yo siempre digo, a todos nos encanta tener nuestro libro de recetas, hacer la receta que yo quiero en el momento del año que yo quiero, con los vegetales y frutas que yo quiero, y entonces voy a la feria y como no quiero desperdiciar nada, agarro el mejor tomate, la mejor berenjena, el mejor zapallito en julio. Y entonces eso como que digo, lo pienso, sé que está bien, que está mal, ¿por qué elijo un tomate, berenjena y zapallito cuando en Uruguay, cuando yo era chica, porque ya soy bastante viejita, no habían esas verduras? Y no era casualidad que en Uruguay no hubieran esas verduras, y hoy sí las tenemos. Entonces, como nuestras costumbres han ido cambiando y muchas veces no somos contemplativos ni observadores de la naturaleza, medio que le pasamos por arriba y nos sacamos el gusto de comer tomate, zapallito y berenjena en julio. Entonces, ¿por qué aprender ciencias naturales? Porque todos sabemos que las maestras se matan dando ciclos de vida, órganos de las plantas, partes de la planta, pero si nosotros lo bien trabajamos y bien pensamos, esto también es educación ambiental, porque nosotros queremos que los niños disfruten mientras transitan la escuela y también formamos ciudadanos para el futuro. Entonces, mientras disfrutan esa escuela, podemos ir dejando reflexiones por el camino que después hagan que las decisiones como adultos que tomemos sean un poquito más amigables con el ambiente. Entonces, sin salir a decir que no tenemos que comer mañana nada de esto, capaz que son esas las cosas que tenemos que enfocar las ciencias naturales cuando las tratamos de enseñar a aprender. Si Chechu pasa para la siguiente, otra cosa que tampoco es culpa de los niños, es los adultos, pero nos olvidamos, queremos tener el fondo limpito, precioso, cortamos el pasto, rastrillamos, metemos todas las hojitas y todos los palitos en una bolsita y se lo entregamos a la basura. Deja de ser un problema en mi patio, en mi escuela, en mi fondo de mi casa o cuando voy a ayudarle a mi mamá viejita a limpiar el fondo. Pero yo estoy pensando que eso es lo ideal para la naturaleza, cuando en la naturaleza esas hojitas hubieran quedado ahí, esos pastitos hubieran quedado ahí, y esa economía circular de la que habla Checho ocurre naturalmente en la naturaleza. Y pila de veces somos nosotros los adultos y no los niños los que le echamos la culpa al gobierno y a las organizaciones internacionales, pero también en nuestro hogar nosotros podemos empezar a cambiar un montón de prácticas. Y no son los niños, son los adultos. Y ya sé que muchos oímos que, bueno, si yo cambio un poquito, nada va a arreglarse en el mundo, pero bueno, hay algunos que todavía somos ilusos y pensamos que esa suma de pequeñas acciones un poquito hacen. Entonces, en esta diapositiva aparece, y son únicamente los científicos los que necesitan comprender el mundo natural, porque parece que eso es como una cosa de los laboratorios, y ahí es lo que decimos, cualquier ciudadano común debería de entender el costo de comer estas cosas en invierno, o el costo que tiene para el ambiente rastrillar las hojitas y el césped que yo corto. Y para nosotros se puede hacer mucho en esto de la escuela. Entonces, pasa, Chechu.
hay una sensación que tenemos, es que nosotros tenemos un público cautivo, 14 años, desde que el niño entra en nivel 3 y sale en sexto de secundaria, nosotros tenemos 14 años, niños y adolescentes enfrente a nosotros. Entonces, como educadores, no es todos los años, ni todos los meses, ni todos los semestres, ni todos los proyectos, pero hacerlos transitar un razonamiento de ese mundo natural que nos permita entender, y no vamos a dar todos los temas que vienen en el programa oficial, pero bueno, que algunos temas centrales, y por eso ambientalizarnos puede servir como proyectos a empezar a generar esta cultura y este pensamiento científico que nos vaya a permitir empezar a entender ciencias naturales. Lo haremos con algunos temas y luego los iremos traspolando, o ese niño lo irá traspolando como puede en el resto de su vida. Entonces, ¿cómo hacer esto de enseñar a aprender ciencias en la escuela? Y pasar, Chechu, la diapositiva. Y ahí ustedes van a ver que dice, cuando, ahí yo no lo estoy pudiendo ver. Bueno, cuando dice, cuando un científico investiga, cómo lo hace y cómo lo hacen los niños. Y es prácticamente de la misma manera. Ustedes ahí ven científicas y científicos, de izquierda a derecha, las 3 fotos de arriba, ven a alguien en una lupa, un grupo de personas trabajando colaborativamente en un espacio abierto, alguien registrando en una planilla. Y abajo tenemos niñas y niños guiados por sus docentes. Y hacemos más o menos lo mismo en la escuela, no tenemos que hacer nada diferente al recorrido que hace un científico. Es un niño observando, un niño trabajando con otros, un niño teniendo tiempo para contemplar, para curiosear. Por supuesto que hay un rigor para poder entender, entonces también registrando. Y si pasamos a la siguiente, Ceci, ¿cómo estoy de tiempo, Silvana? Venís divino. Bueno, Dale, bien, gracias. bien. Y Eli, que es el tesoro que va a hablar después, me compartió ayer un escrito, que por eso lo incluimos rápido en la presentación, que dice: los científicos comparten con los niños la infinita curiosidad. ¿Por qué? Porque para ambos es importante hacer preguntas, porque de ellos dependen sus descubrimientos. Para eso hay que partir de lo conocido, pero proyectándose a lo desconocido para ir más allá. Entonces, cuando yo tengo que dar ciencias naturales en la escuela, no tengo que tener un laboratorio, no tengo que super saber de ciencias, es dejarme llevar entre los niños y seguir con determinado método, no quisiera decir, pero bueno, con determinadas cosas un poco, bueno, cómo razona un científico. Es eso lo que tenemos que hacer con la escuela y dejarnos llevar. Entonces ahí pasamos a la siguiente transparencia, Chechu. Y esa foto que yo adoro es de un sobrino mío y yo la uso, le pedí permiso que conste, porque ante todo tenemos que dejar que los niños contemplen, que los niños tengan tiempo, que los niños observen, porque la miradita de ese niño dice todo, y es eso lo que tenemos que lograr en las clases, y no pasar un video de un oso polar subido y trepado a un hielo porque es el último hielo del mundo, o abrazaditos del planeta desgraciado que hay que salvar. Es dejar hacer esto. Para eso ellos van a tener que observar y tendrán que poder describir. Ahí ellos solitos van a formular preguntas. A ellos solitos se le van a ocurrir hipótesis y predicciones. Por supuesto que tiene que estar el docente atrás acompañando mucho, dando consistencia, incluyendo a todos los de la clase, a los que se van por las nubes y están pensando en la pelota, pero si logramos enamorarlos mínimamente de objetos, de fenómenos o de espacios, que es lo que intentamos en los capítulos de ambientalizarnos, de ellos surge, dejarlos a ellos diseñar y realizar experimentos, no darles nosotros una tablita de los pasos que tienen que seguir, confiar en la búsqueda de información de ellos y acompañarlos en cómo encontrar esa información y en qué textos. Y no atemorizarlos con que en Wikipedia está todo mal, dejar que ellos transiten. También los científicos a veces se equivocan y pasan por momentos en que le erran. También eso es importante. Y después lo último de comunicar y argumentar, por eso del trabajo colaborativo, que bueno, está en la reforma educativa, está en lo de ambientalizarnos a full y por todos lados, y además todos sabemos que en la medida de que podemos comunicar y argumentar es que probablemente hayamos aprendido lo que queríamos aprender. Pasamos a la siguiente.
y nada más que no se puede amar lo que no se conoce ni cuidar lo que no se ama. Entonces, todo esto de las ciencias naturales, que tiene un método, que tiene una exigencia, que tiene determinado rigor, que no lo estamos inventando, que es lo que hacen los científicos, pero bueno, en la escuela también, desde Repapel, desde la chacra y en ambientalizarnos, es lo que decía Chechu hace un ratito. Es realmente dejarnos reenamorar por la naturaleza, encontrarnos con la naturaleza, porque si no, lo que dice Sobel, que también es un texto que puso Silvana, los mandamos a curar las heridas cuando todavía ni siquiera conocemos ni amamos a la naturaleza que tenemos alrededor. Por ahí me quedo. Gracias. Gracias, Ceci. Y gracias por esta presentación y gracias por impulsarnos por este camino, porque desde Repapel, claro, nacimos como un proyecto de reciclaje de papel en las escuelas. Así nos definíamos en un principio. Entonces, reposicionarnos y relativizar eso y contextualizar esto. Entonces, es como que cada vez más queremos acompañar de este tipo de mensajes todo lo que tenga que ver con la gestión de residuos en la escuela, por ejemplo, porque si no queda como rengo, queda como en otro camino que no es el que queremos andar. Entonces, como siempre, la papelera, el tacho para clasificar, viene a ser una excusa para empezar a mirar de otra manera el lugar que habitamos con otros seres humanos y no humanos. Así que por ese lado es que necesitamos de todas estas miradas. Y también esto, por más que las fotos muestran naturaleza y árboles, estamos compartiendo con Ceci un curso de educación ambiental y arte, y ayer hablábamos del cielo. Me pareció tan hermoso eso que traía. Donde parezca que no hay naturaleza, que no hay recursos, que no hay nada, el cielo está ahí para todos. Y cuánta cosa hermosa puede pasar si conectamos con la mirada hacia el cielo y descubrir en el cielo y disfrutar de ese cielo que es de todos. Así que nada, me encantó traer eso y dar paso a esta otra sección en esto de que la educación ambiental se puede recibir todos los aportes de todas las miradas y todas las disciplinas. Abrimos la puertita del arte, pasamos a la siguiente, y dentro del arte a la poesía, pero nos gustaba citar un pequeño texto que habla de por qué el arte, ¿no? El arte y la educación ambiental, ¿qué tienen en común o qué tienen para alimentarse o nutrirse unos de otros? Y acá López traía esto de que la educación ambiental y el arte pueden y deben ser herramientas complementarias para el conocimiento del mundo que nos rodea, ya que nos proporcionan nuevas herramientas para la percepción cognitiva, emocional e intuitiva de la realidad. Esto no significa que debamos dejar de un lado el conocimiento científico, pero es importante que tengamos en cuenta que este no es la única vía posible de acercamiento a la realidad. En los procesos de conocimiento, de reflexión y participación comunitaria, la creatividad implícita en el arte y en la educación nos permite construir nuevas alternativas socioambientales. Entonces, cada experiencia que nos abra nuestra mente y nuestra sensibilidad a la posibilidad y a la creación nos va a permitir crear y construir las realidades que queremos o por lo menos caminar hacia ahí. Entonces, nada, recuperar aparte en este mundo tan loco que estamos, cada vez más recuperar esto que es tan humano. Así que bueno, con este preámbulo voy a presentar, a dejarle la palabra a nuestra querida Eli, que ya fue presentada, así que todo tuyo el micrófono. Bueno, gracias. Gracias por esta posibilidad acá de compartir un poco esto, que, que bueno, que un poco también es una forma que yo personalmente y muchas personas con las que me he formado encontramos de aproximarnos a la naturaleza también, que es a través del arte y es a través de la poesía, y en la humanidad también se ha aproximado a la naturaleza a través de la poesía y del arte, ¿no? Toda la historia de la humanidad. Entonces, sin más preámbulos, y estamos recortas de tiempo, me gustaría compartirles algunas lecturas, primero que nada, lecturas de textos poéticos, y bueno, les pido y les invito a escuchar con atención
nosotras como maestras nos encanta leerles a los gurises y pedirles que escuchen y que se imaginen y que no sé qué, y a veces a nosotras nos cuesta un poco que nos lean y como comprometernos con esa escucha, pero les voy a pedir eso, como que nos tomemos unos minutos para comprometernos con la escucha. Así que primero que nada, tomo este fragmento de un libro de Cristina Peri Rossi, escritora uruguaya contemporánea, que se llama La insumisa, y el fragmento dice así. Me gustaba treparme a los árboles y procuraba pasar la mayor parte de mi tiempo libre en la atalaya de las ramas. Era muy liviana y muy ágil, de modo que no necesitaba siquiera árboles muy resistentes o frondosos. Con 2 o 3 rápidos movimientos era capaz de instalarme sobre la vetusta higuera y desde allí conocer el mundo. Era bueno mirar el mundo desde arriba de un árbol, protegida de sus peligrosos habitantes, los adultos, y en contacto con las cosas sedosas y frescas, como las hojas del limonero, las pequeñas flores del jazmín del país que perfumaban todo el ambiente, los ávidos y silenciosos gusanos, capaces de devorar una planta entera en poco tiempo, o las claqueantes gallinas que al atardecer saltaban hasta las ramas para hacer nido y dormir. El fondo de la casa de mi abuela materna era grande como el paraíso del que hablaban en la iglesia, y como el paraíso del que hablaban en la iglesia, estaba poblado por animales diversos, en estado salvaje, que huían de los humanos y llevaban una vida solitaria y peligrosa, siempre al acecho y siempre acechados. Y ahora continúo con otro fragmento. En realidad tenía previsto este fragmento del Diario de Juventud de Idea Vilariño, pero lo voy a cambiar, porque Silvana recién hablaba del cielo y me hizo pensar en otro poema que lo busqué así rapidito y que a su vez es más breve que el fragmento que tenía pensado compartirles, pero les recomiendo mucho el Diario de Juventud de Idea Vilariño, donde también trae mucho la naturaleza. Pero nada, haciendo ahí referencia a esto del cielo, les quiero leer un poema, que es de una escritora que se llama Mary Oliver, estadounidense, y este poema se llama Historia de vida. Y dice así: Cuando vivía debajo de los robles negros, sentía que mi cuerpo era un montón de hojas. Cuando vivía al lado del estanque, soñaba que era la pluma de la garza azul que se le había caído al lado de la orilla. Era un nenúfar de raíz delicada como una arteria, cara de estrella, rebosante de alegría. Después eran los pasos que persiguen el mar. Conocía las mareas, los ingredientes de las algas. Conocía a los patos, los colimbos menores, con sus picos erguidos, su ojo astuto. Sentía que era el borde de la ola, esa perla de agua en el lomo lustroso de aquel pato. No hay escapatoria, ni siquiera escapar de este pasaje y de esta ligereza la solución a los problemas de la gravedad y de la forma única. Ahora estoy acá, después allá. Voy a ser esa nube chiquitita, esa que mira el agua desde el cielo, esa que se detiene, que levanta las patitas blancas, que parece un cordero. Y por último, y ahora sí, Cecilia, pasar ahí, y ahora sí vuelvo a lo que estaba planificado, que es un pasaje de este libro que se llama Lo que imagina la curiosidad, que es un libro álbum para infancias, pero bueno, para adulteces también, em, y que dice así: Imagina que además de huesos tuviéramos un paisaje dentro, mujeres montaña, hombres mar, o niños cascada formarían parte de la geografía del mundo. ¿Te has fijado cómo emergen? Los paisajes suben hasta la superficie de la piel como un picor, pero al rascarnos se meten hacia adentro al igual que erizos asustados. En esos días perdemos la forma humana y sin darnos cuenta los huesos, los ojos, los brazos y los pulmones se desprenden y caen. Es entonces cuando las dunas o las praderas de hierba se convierten en nuestro cuerpo. Por la calle, en vez de personas, pasean arrecifes, selvas, llanuras, acantilados, caminos de arena roja o carreteras vacías. Toman café y se saludan para intercambiar noticias sobre su familia. Sin esperar a que cambie el semáforo, los océanos apresurados cruzan la calle. Es posible encontrar un páramo pequeño que va a la escuela, con pesadumbre de lunes, para aprender las cualidades del aire que lo golpea.
¿Nunca te has visto con un paisaje dentro? ¿Cuál elegirías? Y ahora, vamos a la diapositiva, y la idea es que se tomen así, muy brevemente, en 2 minutos, agarren una hojita que tengan cerca, una lapicera, puede ser el bloc de notas del celular, puede ser abrir un documento en la computadora para escribir 3 líneas respondiendo a esta pregunta de qué paisaje llevamos dentro. Em, Pensemos en que puede ser un paisaje, puede ser un lugar, puede ser un encuentro con la naturaleza, con un animal, un recuerdo, algo bien concreto, como describía Cristina Peri Rossi, de subirme a un árbol, o sea, algún recuerdo así. No hay que compartirlo, es algo para ustedes, si no quieren no lo comparten, así que nada, con total libertad les damos 2 minutitos para tomarse un tiempito de escribir y recordar ahí. Bueno, y vamos terminando, así. Si se quedaron con muchas ganas de seguir escribiendo, pueden seguir escribiendo un poquito más, pero voy a ir hablando mientras tanto. Ay, qué hermoso. Ya hay Ay, alguien que está compartiendo lo que escribió en el chat. Hermoso, qué lindo. Gracias por comprometerse ahí con eso que resuena. Ay, nos invade el perfume de las flores que va entrando por la ventana. Se acerca a nosotras danzando suavemente. Carmen. Ay, muchas gracias, Carmen, qué hermoso. Soy el viento que recorre la llanura y remonta en vuelo hasta la montaña. Entre mí se pasean las aves y silban los acantilados. Se cargan las nubes de tormenta y llueven en dulces gotas que llevo hasta los últimos rincones. Pero qué belleza, hay poetas acá también. Y eso, ¿no? Como llevo mares y aguas de río. Precioso, así como cortito y al pie, ¿no? Em, bueno, me emociona. Em, bueno, está bueno que sigan compartiendo ahí en el chat, obvio, las que quieran, y después capaz que también les pedimos que nos lo compartan, nos compartan estas cositas que escribieron por mail, si se animan. Em, Porque nos encantaría ahí esto de ir recibiendo y compartiendo y em, capaz que podemos dejarles algún mail en el chat para que nos compartan. Bueno, entonces, esto que traemos, ¿no? De bueno, sí, la poesía, esperen que voy a volver a me emocioné ahí va. La poesía está en la mirada, dice Mercedes Calvo, que es una maestra uruguaya, poeta, que ha dado talleres de poesía para infancias en escuelas. Tiene un libro que se llama Tomar la Palabra, que se los recomiendo mucho, que es sobre poesía en las escuelas. Em, y bueno, ¿y por qué la poesía está en la mirada? Hay una corriente importante de poesía que dice que lo importante para escribir, el primer paso es contemplar, ¿no? Y en eso se vincula
con este primer paso también que hablaba, o con esto que traía Cecilia sobre la enseñanza de las ciencias naturales, ¿no? Contemplar el asombro que lleva a la curiosidad, esa curiosidad que lleva a investigar, y de algún modo esta forma de escribir literatura y desde la poesía también tiene que ver con eso, con la contemplación, con encontrar qué me genera ese entorno natural del que somos parte también, ¿no? Porque somos naturaleza también nosotras. Entonces, de alguna manera ahí vinculamos la educación ambiental con esta forma de escribir poesía. Entonces, desarrollar la mirada, desarrollar la contemplación ante el mundo, desarrollar ese asombro, es como el primer paso cuando queremos trabajar poesía en la escuela. Entonces, una salida de campo para hacer ciencia se puede convertir también en una salida de campo literaria y en observar y en enfocar la mirada y en ver qué palabras elegimos para describir, para contar, para transmitir eso que sentimos. Y bueno, y en eso las infancias, trabajamos con infancias y sabemos que las infancias están cargadas de asombro, entonces que están hechas para esto, ¿no? Como la poesía es muy cercana a la infancia, están muy acostumbrados a convivir con la poesía en las canciones infantiles, en las rimas, en los juegos, y de algún modo esta forma de la que hablamos cuando hablamos de esta poesía tiene que ver con sacar eh, a la poesía de ese lugar de ser algo que no se entiende y que con palabras súper difíciles y con rimas súper perfectas y que la poesía pase a ser este lugar más de exploración, de posibilidad. Eh, entonces, en esto de entrenar la mirada y de esta forma de escribir, me gustaría traer acá los haikus, que son un tipo de poesía de origen japonés, que, bueno, que tienen que ver con esto, con la contemplación de la naturaleza. Y en eso compartirles unos 3 haikus de Virginia Mórtola, que es una escritora, es psicóloga también, es escritora que escribe para infancias. Les recomiendo mucho un libro de ella que se llama Jardín Ambulante. Y estos 3 haikus son parte de una compilación y dicen así. Bueno, los pueden leer ustedes, pero se los voy a leer porque también es lindo leer, escuchar la poesía leída, ¿no? Tiene algo de la musicalidad que uno no la siente cuando la lee, tal vez. Dice, nuestros jardines, ¿dónde están sus raíces? La flor lo sabe. Flor de manzano es vestido de gala que espera el futuro, que espera el fruto, y el futuro también. Diente de león insiste en la maleza aunque la pisen. Vieron que esas como imágenes súper pequeñas de la naturaleza crea como un universo poético sin palabras grandilocuentes, sin rima, pero sí como con una mirada particular y con unas palabras elegidas. Si bien no son grandilocuentes, son elegidas minuciosamente, ¿no? Y un poco, podemos pasar la diapositiva, un poco, acá vemos como algunas como cuestiones bien prácticas, bien concretas, digamos, de la poesía, que es de las primeras aproximaciones a la poesía en la escuela, ¿no? Porque después podemos ponernos más minuciosas, pero primero es esto, el asombro, la posibilidad, el jugar con las palabras, el jugar con los sinónimos, ver que yo puedo decir bello, puedo decir hermoso y tal vez son muy parecidas, pero la musicalidad de una palabra va más para una propuesta escrita o para otra. Eh, y esta idea de que los poemas no hay que entenderlos, hay que sentirlos, ¿no? O sea, está esta idea de eso, de que la poesía no se entiende, de que es muy difícil, de que en todo caso los poemas los traemos a la escuela cuando hay que memorizarlos, pero no tanto para escribirlos, porque es muy complejo. Entonces, como dejar de lado un poco todas esas formas de ver a la poesía y jugar más con el sentimiento y con la curiosidad. Pasamos al siguiente, donde podemos, ahí va, como proponer algunas sugerencias para la intervención docente. Esto del desarrollo de la creatividad, de la mirada poética, y en ese caso, como en una primera instancia, esto que hicimos recién, ¿no? La escritura automática, consignas que no tienen que ser muy precisas, sino que cada uno las puede tomar por donde vaya y que todo va a estar bien y que consignas que ayuden más bien a desarrollar esa creatividad y esa mirada poética ante el entorno sin intervenir, sin corregir, sin preocuparse por la ortografía. Para preocuparnos por la ortografía nos dedicamos, lo hacemos en lengua, pero cuando estamos trabajando arte y literatura, preocupémonos por otras cosas que tienen que ver con esto, con lo que transmitimos cuando escribimos. Y en todo caso, para volver a intervenir sobre algo ya escrito, proponer reescrituras,
en base a ejemplos o a sugerencias docentes, pero no intervenir tanto en la escritura de las y los alumnos. Fomentar el trabajo colaborativo, siempre desde un clima de respeto, teniendo en cuenta también que el trabajo desde la poesía también tiene que ver con el trabajo de lo emocional, ¿no? Porque estamos hablando de que la poesía evoca la emoción, los sentimientos, lo que nos pasa. Entonces, establecer un clima de respeto para los talleres de poesía es fundamental porque cada poema tiene un peso emocional muy grande. En estas cositas que escribieron en el chat, cositas y tremendos poemas, se sentía eso, ¿no? Como ese peso emocional. Entonces, esto, siempre desde el respeto es muy importante. Eh, Esto de utilizar dinámicas que fomenten procesos metalingüísticos y lingüísticos, o sea, trabajamos mucho lingüística cuando trabajamos poesía porque nos enfocamos en el uso bien minucioso del lenguaje, entonces está bueno también, no solo por el objetivo de trabajar lingüística, pero sí teniendo en cuenta que hay que conocer bien sobre este tema y sobre la gramática también. Y bueno, después esto, promover siempre la lectura de poesías de calidad, como no subestimar la capacidad infantil de leer poesía. Muchas veces los poemas, los niños y las niñas les llegan más y se sienten más cercanos a ese mundo que incluso nosotras, porque ya les digo, están muy acostumbrados, las canciones infantiles tienen mucha poesía. Somos adultos y nos alejamos un poco, tratamos de entender mucho el mundo, y ellos como que, bueno, ustedes lo saben, trabajan con infancias y... Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, donde les comparto ahora 3 poemas que fueron escritos por niños y niñas de una escuela, en un taller de poesía en una escuela de Montevideo en 6º año. La consigna era escribir sobre un árbol o una planta que les guste o que les llame la atención. Y les voy a compartir primero esta que escribió Byron, de 11 años, que dice: a mí me gusta una planta que me llama la atención, que era de mi abuela, que murió hace 6 años. Cuando estaba viva la compró, cuando ella murió la planta se secó y después se marchitó. Me parecía interesante traer este poema también para ver cómo Byron, si bien la consigna tenía que ver con una planta y con un árbol, como que él trajo ese mundo emocional de su abuela que había fallecido, ¿no? Como que despierta algo ahí que remueve cosas personales. Bien, pasamos al siguiente a 2 poemas que van a estar juntos, que son de 2 niñas con la misma consigna. Gabriela escribió: hay una planta que me parece hermosa, pero me dijeron que las hijas no se casan. No sé si ustedes conocen esta idea de la hortensia, yo creo que Gabriela se refería a una hortensia, que dicen que cuando están plantadas las hijas se casan, no se casan. Y Yara escribió: el árbol de mi anterior casa es especial para mí porque cuando veo que lo miro, porque cada vez que paso lo miro y me quedo sorprendida. Es un poco deforme y raro, pero es hermoso. Nada, estas fueron como sus escrituras iniciales, y después, si pasamos a la siguiente diapositiva, van a ver que hay algunas sugerencias de qué podemos hacer, cómo podemos como intervenir didácticamente para la reescritura. Nunca subrayando ni marcando nada en el poema, sino como dando ideas. La idea es como ser el rol ahí de quien está haciendo ese taller, es como, bueno, dar sugerencias para que puedan como ir mejorando esos poemas, digamos. Entonces, por ejemplo, algo que se habla es como, bueno, la precisión, ¿no? Cuando hablamos de un... Acá tomo el ejemplo de que dice que es un poco deforme y raro, pero es hermoso. Bueno, le podemos preguntar, bueno, ¿vos podés explicar qué es lo raro? ¿Qué es lo raro de ese árbol? Las ramas, las hojas, la forma, el color. Entonces, ahí la precisión muchas veces hace que la poesía como que genere otras cosas más específicas. Podamos hacernos mejor a la imagen de cuál es el árbol ese del que está hablando. Lo mismo con la planta, tal vez tiene el de la planta que las hijas no se casan. En vez de planta hubiese puesto hortensia, ya directamente hacemos esa asociación. Entonces, también nombrar no, por las especies o por los nombres concretos es una buena idea. Después podemos proponerles jugar con el orden de las palabras de un verso. Y acá nos vamos bien a lo gramatical, ¿no? Entonces no es lo mismo decir, es lo mismo y no es lo mismo. Decir, hay una planta que me parece hermosa, que decir, me parece hermosa una planta, o hermosa me parece una planta, o una planta que me parece hermosa. Como todas son sinónimos, pero bueno, ¿cuál específicamente queremos usar para nuestro poema? ¿Cuál musicalidad nos gusta más? Porque la poesía también tiene esto de la musicalidad. Entonces, una estrategia es escribir el verso en una hoja, recortar las palabras y cambiarlas de lugar. Y ahí ver qué pasa, cuál me gustó más. En ese sentido, también podemos pasar de diapositiva y ver otro juego que se puede hacer es con los versos, ¿no? Entonces,
esta misma idea, podemos jugar con cómo separamos los versos en un poema. Y acá, en la escritura inicial, quien escribió que no me acuerdo, no había puesto, que fue Gabriela, no había puesto, no había separado en versos, ¿no? Porque fue como, bueno, escritura libre. Entonces, pero si tenemos que separarlo en versos, le podemos preguntar, ¿cómo lo separarías? ¿Qué pondrías abajo? Y si nos fijamos, es eso. Podemos decir, bueno, todas estas formas son iguales, ¿no? Son las mismas palabras casi, pero la estructura de ese poema no quedaría igual. ¿Cuál nos gusta más? Y ahí hay una parte que es de musicalidad, hay otra parte que es visual. Ustedes seguramente conozcan los caligramas, ¿no? Como estos poemas visuales. O sea, la poesía también tiene mucho de cómo la vemos. ¿Cuál me gusta más? ¿Cuál me evoca más lo que quiero decir? Y estas son 3 posibilidades, después hay muchas, podemos ir escribiendo las palabras en distintos espacios, pero bueno, un poco eso también, como jugar, como meternos, un poco la idea de un taller de poesía también puede ser meternos en el universo específico de este poema. Primero probar, escribir mucho, escribir mucho, escribir mucho, después meternos en un poema, y ahí empezar a jugar, y a cambiar de orden, y a cambiar de palabras, y lo podemos compartir en esto de la escritura colaborativa, ¿no? Compartir con otros también y con otras, y ver qué piensan los otros, y cuando lo leen, cómo lo leen, porque a veces cuando nosotras escribimos de una manera y después se lo vamos a leer a otro en voz alta y decimos, no, pero yo no me lo imaginé así leído. Entonces, ¿qué puedo cambiar yo de mi poema para que el otro lo lea como yo quiero que lo lea? Bueno, mucho palabrerío, muchas cosas, muchas ideas, pero bueno, la idea ahora era tomarnos un ratito para que esa escritura automática que hicimos al inicio la podamos jugar con esa escritura, ¿no? Como en esto de que las mandaron al chat también, y jugar con esto, cómo quiero dividir los versos, si quisiera usar otras palabras para mencionar algunos conceptos, algunas ideas. Capaz que esto lo dejamos para que lo puedan hacer ustedes después, tranquilas y tranquilos, como la sugerencia de volver a eso que escribieron, que eran bellísimos, y jugar con eso, ¿no? Como hacer este mismo ejercicio que les proponemos para los talleres de poesía. Y Sí, bueno, genial. gracias. Gracias a Gracias, vos, Eli. Eli, divino. Una divinura y gracias a todas las personas que están por ahí, que pusieron así de su sensibilidad, su disposición. ¿Cuántas veces nos queda más cómodo quedarnos en Chechu, estás mostrando otra cosa? Ah, es Este, esto es parte de lo mismo, movernos un poquito de ese lugar capaz de la comodidad para animarnos a explorar un poquito nuevos universos, y de eso se trata. Entonces, todo esto que traía Eli, como nos trae esto de que al escribir está todo nuestro ser en juego, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad, nuestros conocimientos. Entonces, es una maravilla. ¿Qué posibilidad tenemos ahí a la hora de sumergirnos en el tema que queramos? Ahora íbamos a hacer otra cosa, pero no lo vamos a hacer porque no le queremos sacar tiempo a Lorena, que, que tiene un aporte súper importante y complementario, me parece, a lo que venimos compartiendo. Así que bueno, le damos paso a Lorena y después volvemos un ratito más, no más de 5 minutos, después de Lorena, y nos despedimos. Así que muchas gracias. Lorena, todo tuyo el micrófono. Muy bien. Bueno, en realidad sí, la idea de este momento es como hacer algunas conexiones con los documentos oficiales en el marco de la transformación curricular integral y poder ver, bueno, en qué concepción de ciencias estamos paradas, y creo que hay, por suerte, varias cosas que fuimos como teniendo en común, y capaz que poder sintetizar también algunas cuestiones que se fueron conversando. Que como hoy decía, por ejemplo, Cecilia, la actividad científica escolar tiene mucho de conexión con lo que los científicos hacen en su contexto, en el contexto de la ciencia erudita. Y acá les comparto una diapositiva que compartió con nosotros Neusan Martí en el 2018 cuando tuvimos el placer de trabajar con ella, que es una pedagoga destinada a la enseñanza de las ciencias, catalana.
Y bueno, en esto de que la actividad científica escolar implica todas estas dimensiones, ¿sí? El hacer y el pensar, capaz que son, y el comunicar, son cuestiones que podemos decir, bueno, sí, siempre que trabajo ciencias, y no estoy acá incluyendo solamente las ciencias naturales, ¿verdad? Sino las ciencias en general, hay un pensar porque la ciencia tiene distintas formas de pensar y construir sobre el mundo que todos habitamos. También tiene formas de decir especiales que son del contexto científico y también nos invita a ser. Hoy veíamos un montón de niños y no tan niños, estudiantes en general y adultos haciendo ciencias, ¿verdad? Pero hay una cuestión bien importante que también hoy Silvana nos invitaba a incluir, que es el sentir, ¿verdad? El sentirse también científicos y emocionarse con ese ambiente y empezar a amarlo, como decían algunas otras diapositivas, para poder generar el interés de cuidarlo, las ganas y la motivación para que la educación ambiental forme parte justamente de nuestras aulas y no solamente cuando esté trabajando ciencias naturales, como en este caso es el vínculo que estamos haciendo con los libros. Me parece bien importante esto de no olvidarnos que cada vez que estoy trabajando ciencias, estas 4 dimensiones tienen que estar posibles, tienen que estar visibles y que la evaluación de las acciones que vamos haciendo, nosotros como docentes y con nuestros estudiantes, se nos van a poder ir regulando esta interacción de estas 4 dimensiones que por allí cada una de ellas tienen después para ver tranquilas cuando se comparta la presentación, algunas de los procesos cognitivos implicados o de las actividades que podemos relacionar o de las habilidades que se ponen en juego cuando la ciencia entra a las aulas. Bien. Después, solamente una invitación a lo que hacía referencia hoy Chechu al principio, en esto de buscar en los documentos curriculares qué se entiende por educación ambiental. Una de las frases que se encuentra es esta, que no la voy a leer porque ya la leyó hoy Chechu, pero la invitación es a mirar esos documentos ¿dónde encuentro la educación ambiental? En el marco, en las progresiones, en los programas, dónde aparecen los perfiles de egreso. Ir a hacer como una lectura de esos documentos, pero podríamos decir como con los lentes de la educación ambiental, que ya sabemos, por lo que fuimos diciendo, que no lo encontramos solamente cuando trabajo ciencias, ¿sí? Sino también cuando trabajo desde una mirada más integral. Bien, entonces por allí solamente un extracto de esa mirada que tiene que ver con lo que está escrito en Planea en cuanto a lo que nos plantea sobre educación ambiental, pero esa invitación se las dejo. Si pensamos, por ejemplo, en las conexiones que tiene el marco curricular, si fuéramos a preguntarles a ustedes, a ver, ¿cuál de todas estas competencias encuentran relación con? Capaz que sale más fácil pensar y decir, bueno, sí, a ver, pensamiento científico, porque estoy trabajando ciencias, estoy con el ambiente, me sale bárbaro. Ciudadanía local, global y digital, porque estoy construyendo ciudadanos que se preocupan por su ambiente, forman parte de él, piensan en la sostenibilidad, pero también iniciativa de orientación en la acción, porque en los proyectos de ambientalizarnos está propuesta esa iniciativa. Se le sugiere un montón de actividades que involucran procesos cognitivos y ponerse manos a la masa, ¿no? Así que también están propuestas muchas actividades para trabajar en equipos, o sea, para pensar con los otros. Entonces, la competencia de relacionamiento con los otros también está implícita. Hay distintas formas de comunicar. Entonces, allí, si pienso, está presente la competencia en comunicación. Pero también el pensamiento crítico, porque se espera que los estudiantes tengan una mirada crítica hacia el ambiente.
pero también intrapersonal, porque hoy decíamos que no nos podíamos olvidar de cuánto nos emociona un paisaje o el árbol o la planta de la abuela, ¿no? También es importante ser creativos a la hora de buscar soluciones o caminos posibles, así que la competencia en pensamiento creativo, además la vinculación con el arte, como Elisa nos estaba comentando cuántas posibilidades tenemos, por ejemplo, a través de la literatura y la poesía. Y en realidad, para que esto se configure como un aprendizaje profundo, también tenemos que pensar en la competencia metacognitiva, porque tenemos que ser conscientes a nuestros estudiantes de que necesitan esos conocimientos. Por ejemplo, como nos decía hoy Cecilia, para ver, ¿elijo el tomate y la berenjena y la zanahoria en julio o elijo otra fruta, verdad? O otra verdura. Entonces, si nos ponemos a pensar en lo que las compañeras han compartido hoy, podemos entrar a cualquiera de estas competencias del marco y por allí también, incluyendo lo que tiene que ver con las tecnologías, también puedo pensar en el pensamiento computacional. Otra vez, la invitación como a mirar estas competencias con los lentes o las gafas de la educación ambiental. ¿Seguimos un poquito? Bien, y algo que me parece importante, que también en los documentos oficiales se nombra mucho, como estrategia metodológica sugerida para trabajar en muchos de los programas, es el enfoque STEM. El enfoque STEM nos permite trabajar justamente con una mirada integral, integrando. Vieron que hay diferentes acepciones, está STEM sin A, STEM con A, STEM con H entre las dos vocales. Bueno, ahí les puse las referencias cuando pensamos en el enfoque STEM. La S es de ciencias, la I es de ingeniería, la E es de tecnología, la M es de matemática, y después en el otro enfoque un poquito posterior se incluyen las artes, y la H, quien la incluye el que tiene que ver con las humanidades. O sea, hoy decía, las ciencias sociales, ¿no? Están también muy en relación con. Entonces, tomando en la otra diapo haciendo una adaptación de el énfasis o el enfoque de cada una de estas posibles dimensiones del STEAM, ahí adaptamos de Aduris Bravo algunas cuestiones que tienen que ver en qué pongo énfasis cuando estoy trabajando en este enfoque. Cuando estoy trabajando en ciencias, lo que decíamos hoy, las formas de pensar de los científicos, las habilidades, los procedimientos que implica hacer ciencia en el aula, no solo pensando en ciencias naturales, ¿verdad? Sino lo que tiene que ver con lo más epistemológico de cómo hace la ciencia para construir ese conocimiento, ¿sí? Y grandes ideas, ahí se me pasó una, grandes ideas de las ciencias que también tengo que seleccionar a la hora de el proyecto que esté trabajando. Después la tecnología, aprender a usar distintas herramientas profesionales. Hoy Silvana decía que hay invitaciones, por ejemplo, a desarrollar una salida de campo. En eso hay que tomar decisiones antes de salir, ¿verdad? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para recabar la información? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los más adecuados para estas preguntas que queremos responder? ¿Cómo cuando volvamos a la clase vamos a procesar esa información? ¿Qué herramientas digitales vamos a utilizar? O otras más concretas, cómo la matemática nos va a ayudar también a poner, hacer la lectura, ¿no? De estas cosas, vamos a organizar la información en gráficos, tablas, bueno, todas esas decisiones implican también cuestiones de ingeniería, ¿verdad? Y también, ¿por qué no? Muchas veces de diseños de maquetas o prototipos de algunas cuestiones antes de llevarlas como a una cuestión más macro y ponernos a que funcione. Después, hay lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces, después la ingeniería, esto que les decía, buscar la elaboración de dispositivos o algunas, para pensar en algunas posibles cuestiones que pueden venir a colaborar o a mejorar en esto de
pensar en el ciclo de vida de algunos materiales que encontramos en nuestra naturaleza para que no pasen a ser basura o desechos y podemos buscar reutilizarlos o reciclarlos de alguna manera. Después, ahora sí, en la otra siguiente diapo, el arte, y bueno, ahí nos deleitamos nosotros con los poemas que nos compartió Elisa, y en realidad lo que tiene que ver con la creatividad, ¿verdad? Y la imaginación, porque también los científicos, para encontrar determinadas soluciones o respuestas a sus preguntas, han ensayado respuestas muy creativas y soluciones muy creativas para poder elaborar sus hipótesis. Entonces, por allí, en los ambientalizarnos se propone el contacto con distintos tipos de arte, ¿no? Lo que tiene que ver con artes plásticas, visuales, lo que tiene que ver con la literatura a través de los poemas, y seguramente los maestros, como decíamos hoy, que son muy creativos, encuentren otras formas de hacer arte y de modificar, por ejemplo, los espacios que habitan, que también inviten a pensar en este enfoque, ¿no? Desde una apreciación estética y apelando también a lo emocional, ¿verdad? Y bueno, y después por allí quedaron las matemáticas en la M, que es la última letra de esta palabra, que tiene que ver con buscar la resolución a algunos problemas matemáticos, pero buscar también alguna comprensión profunda de conceptos que pueden estar implicados. También valorar que los propios estudiantes busquen soluciones a esos problemas, ¿verdad? Que seguramente un problema o una cuestión ambiental no tiene una única solución posible, entonces habilitar eso también es, y probar diferentes formas y ver que también la información se puede organizar, como decía hoy, de distintas maneras, y podemos necesitar montones de conceptos matemáticos que vengan a ayudarnos y nos vengan a auxiliar al proyecto que estemos trabajando. Después en la siguiente, bueno, ahí el intento es hacer algunas conexiones entre los proyectos de ambientalizarnos de cada uno de los libros, con algunos capítulos que pueden venir a ampliar y a complementar la propuesta de ese proyecto. En el capítulo 4, en el libro de cuarto, por ejemplo, de Ciencias Naturales 4, como trabajan todo lo que tiene que ver con los residuos orgánicos, se puede conectar el capítulo 1, que habla de seres vivos, por esto que nos decía Silvana, el ciclo de vida ¿no? En este caso, como los residuos orgánicos, también ahí esto de entender por qué yo puedo pensar otro destino para los residuos orgánicos de mi hogar, de la escuela, porque en realidad ahí sabemos un montón de cosas de los seres vivos que nos van a permitir pensar otro destino para esos residuos. Entonces ahí el conocimiento científico, en este caso sí específico de las ciencias naturales, viene a aportar como un vehículo y posibilidades de dar fundamento a ese proyecto de ambientalizarnos. En el Ciencias Naturales 5, el ambientalizarnos pasa más por el reciclaje del papel, y ahí encontramos en el libro, en el capítulo 4, un capítulo destinado a los materiales. Y así como podemos pensar en el papel como material, también entender los materiales, sus propiedades, cómo se comportan, cómo están compuestos, qué les pasa enfrentados a situaciones de, no sé, a la temperatura o a los cambios de transferencias de calor o determinados procesos industriales, para qué se utilizan y demás. Ese capítulo puede venir a colaborar en decir, bueno, entiendo que al papel como material le pasan determinadas cosas, entonces es posible, por ejemplo, reutilizarlo o reciclarlo. A otros materiales
con otros materiales puedo establecer comparaciones de otras cosas que puedo o reciclarlos de otra manera o tener el cuidado también de cómo desecharlos o tener información de qué pasa si solo yo los desecho sin pensar en otro camino posible, ¿no? En otras flechitas y que no sea ese lineal de que lo usé y después, entonces, conocer de los materiales en el capítulo 4 me puede ayudar a pensar en el papel y en otros materiales también. Y después, en el ambientalizarnos de Ciencias Naturales 6, encontramos como una cuestión más, si se quiere, se puede decir más, no tan específica en un capítulo, sino que encontramos conceptos que forman parte de 3 capítulos y que son como progresivos. En el capítulo 3, 4 y 5 encontramos el concepto de desarrollo sustentable, cuidados del ambiente y los sistemas nacionales de áreas protegidas, con una mirada más ecosistémica, por ejemplo, en los ecosistemas terrestres, acuáticos, y desde allí, ahí podríamos vincularlo, porque uno de los contaminantes de esos ecosistemas son los plásticos, que son justamente los que se trabajan, hacen foco, por decirlo de alguna manera, en el proyecto Ambientalizarnos de sexto año. ¿Sí? Bien. Después existen muchas más conexiones que la invitación en realidad es a que ustedes la puedan realizar, ¿no? Pero si yo voy a pensar en los perfiles de tramo, ¿sí? Encuentro cada una de esas competencias que hoy miramos a nivel general en el marco y voy a encontrar, según la clase que yo esté y en el grado en que esté trabajando, esas competencias más desglosadas en procesos cognitivos y habilidades que los chiquilines tienen que trabajar. Y ahí me voy a poder mover en los diferentes espacios, ¿sí? Porque puedo ir, no trabajar solo en el espacio científico matemático, que capaz que es el que podríamos ir como, mira, tengo el libro de ciencias naturales y me voy a enfocar por ahí, pero con esta mirada más integral, irme a mirar también el espacio de ciencias y humanidades, ir a mirar también el espacio artístico, ir a mirar el espacio tecnológico. Entonces, pasar por por los diferentes espacios cuando pienso en la educación ambiental. Las progresiones de aprendizaje me van a dar como las dimensiones en que se van desarrollando distintos indicadores de logro en esos 14 años que decía hoy Cecilia, que los tenemos en la educación obligatoria, y después iré afinando un poquito más y pensando, bueno, si dependiendo de los espacios que elija, hay competencias específicas dentro de esas generales que trabajan cuestiones que tienen que ver con la ambientación, la educación ambiental. Hay criterios de logro específicos que nos hablan no solamente de cuestiones más conceptuales, sino también hasta actitudinales y de procedimientos que podemos vincular y también contenidos específicos que, bueno, la idea es ir a buscarlos en esas diferentes áreas para ver esta forma de integración. Bueno, invitación hecha, espero haber aclarado y haber hecho algún otro aporte para seguir pensando cómo incluir ambientalizarnos y la educación ambiental en las aulas. Gracias. Muchas gracias, Lorena. No, está buenísimo. Es como que yo no puedo parar de hacer conexiones. Me parece que acá quedan manos de cada docente, de cada equipo docente, porque también apostamos muchísimo al intercambio, al pensar siempre de la mano de alguien más que nos acompañe en las ideas y en las miradas. Así que bueno, como también parte fundamental de toda la propuesta de los libros y de específicamente ambientalizarnos, hay como esto de volver a mirarnos, de mirar qué nos pasa a nosotras, qué nos atraviesa, qué dudas nos queda, qué preguntas, qué ganas, cómo aprendemos, cómo nos moviliza lo que transitamos. Habíamos pensado en volver a hacer un Menti con la misma pregunta original de qué nos resuena cuando hablamos de educación ambiental, después de haber atravesado este encuentro, pero por razones de tiempo, porque sabemos que ya se están yendo de las escuelas los que están en la escuela, lo dejamos como una invitación, porque en esto de que si invitamos a las niñas y niños a hacer cosas que nosotros no hacemos, va a ser difícil que fluya. Quédense pensando.
a ver si esa idea de educación ambiental que tenía cada quien se modificó en algo después de esto compartido. Pueden Y compartir eso acá en el chat, perdón, Silvana, sí, como para si alguna tiene ganas igual de hacer que hacemos ese menti, o si tienen ganas como de compartir nuevas palabras que le resuenen, las pueden compartir por el chat. Y bueno, de alguna manera es como poder agregar esas nuevas ideas o lo nuevo que despertó este encuentro, traerlo y compartirlo. y lo que sí queríamos es este que a veces llamábamos ticket de salida, o bueno, es como, me llevo esto, como el souvenir con que me llevo, pero no te lo vamos a dar, lo tienes que hacer vos. Entonces, lo que damos es esta frase inspiradora, ¿no? Esta oración, este año me dan ganas de, como para ver, bueno, ¿tocó alguna fibra en mi interior, alguna idea, este encuentro que me inspire a decir, bueno, entonces de hoy me llevo esta idea o estas ganas o esta reflexión? eh, Nada, es muy abierto esto, ¿no? Puede ser algo concreto que quiero hacer o algo que quiero explorar o una sensación o una emoción que quiero transitar, ¿no? Por ejemplo, este año me dan ganas de sentarme a la par con mis estudiantes en el lugar de investigar, no sé, tiro así como un ejemplo nomás, pero me dan ganas de seguir sembrando huellas para pensar con mis niños cómo poder mejorar un mundo mejor. O me dan ganas de mirar el cielo cuando llegue a la escuela. No puede ser. No, no pidas perdón, Mónica, precisamos tirarnos al agua. Lo pueden escribir en un papelito o en el chat o en su cabeza o decírselo a la persona que tienen al lado. Pero está bueno de verdad, irse con algo. A ver el chat, bueno. Cambios importantes en la visión, la mirada más humana. Buscar nuevos horizontes. Antes había aparecido observar, investigar, compartir como nuevas palabras que emergen de la educación ambiental y también nuevas visiones, ¿no? Que bueno, eso está bienvenido siempre, está bueno que pasar por estas experiencias, aunque sean virtuales, nos abran a abrir nuevos caminos. Vincular las ciencias con la poesía, sí se puede, sí se puede. Jugar con barro, caminar descalzo y que los niños lo hagan también. Es eso, es como recuperar las posibilidades que son enormes. Están ahí, adentro del salón, afuera, en la puerta de la escuela, en el patio. Es como, no necesitamos grandes cosas. Es como que está en nosotras. Dejar el adultocentrismo para ver y reconocer la riqueza que tenemos en nuestro país, para amarla, respetarla y fomentar el cuidado. Buscar nuevas estrategias para conectar con la naturaleza en contextos escolares. Bueno, por lo menos a mí me pasa que cuando logro esos momentos es de un disfrute tan enorme que decís, ¿por qué no hacemos esto más seguido, no? Nos merecemos disfrutar de la tarea y que no todo sea como el peso de todo lo que hay que hacer. Porque aparte en eso también se abren tantas oportunidades. Buscar nuevas estrategias para conectar con la naturaleza. Ah, esto ya lo leí, perdón. Bueno, creo que lo más lindo es como cuando las cosas quedan en algún lugar nuestro, interno, y se empiezan a conectar en nuevos lugares, en nuevos momentos. Así que un poco la idea es esa, es compartir ideas y que las ideas y los sentires de una despierten en la otra, en el otro. Así que muchas gracias. Seguiremos resonando juntos, seguiremos reencontrándonos, encontrando nuevas maneras de, en definitiva, construir la educación, la mejor educación que podemos y que queremos para nuestro país. Por lo menos desde ese lugar también Repapel anda por las escuelas
poniendo el granito de arena. Así que, en definitiva, lo hacemos quienes estamos ahí, en la cancha. Así que gracias por estar ahora. Mirá, saludos del Seimer de Rocha. Bueno. Y bueno, y buen arranque para quienes no arrancamos directamente todavía con familias, niños y niñas. Que sea un gran año. Gracias a todas por estar acá, por acompañarnos y gracias a todos y todas los que participaron en el taller de hoy. Vamos a dejar la grabación del taller en el canal de YouTube de Santillana, que están junto a los anteriores también, así que por ahí el que quiera repensar y repasar lo van a tener disponible. Buenísimo, en el canal de YouTube. Ahí va, porque así avisamos. Sí, Está. ahí va a Ya que quedar. quedan un minuto, quiero compartir con algo ustedes porque me resonó muy mucho todo esto. Y si me lo permiten, es un Sí, minuto. por supuesto. Poemas del humedal. Cada penacho en el pajonal es un poema natural. Y hay miles y miles. ¿En cuál de todos mi mirada he de posar? Son todos bellos, todos distintos, todos te invitan a su danzar. La brisa ayuda y el sol les da dorados brillos de variedad. Qué dicha vivo en este lugar donde la vida fluye constante, aquí en el medio del humedal. Es un festejo, canta natura en una plena diversidad. Parecen cosas que son traídas así como digo, todo esto de la poesía, el arte, nosotros nuestro proyecto Tierra de Humedales acá en San José hemos incluido el arte, la fotografía y la pintura para sensibilizar a mayores y niños a que vean la naturaleza y la sientan y la vibren de otra manera. Y el resultado está a la vista porque estamos en sintonía, en una hermosa sintonía de que la educación ambiental tiene que nutrirse de la ciencia, pero tiene que nutrirse de la sensibilidad y del sentir, ¿tá? Y de la percepción, que el niño, como por ejemplo el otro día, les hacía probar la madre selva, la dulzura madre selva, ¿no? Y o sentir los latidos de la madre tierra. Entonces todo eso es educar para este hoy, porque esos niños están viviendo el hoy. Ellos no tienen que salvar el mundo del mañana, tienen que salvarse hoy aprendiendo a sentir y desenchufarse un poquito más de la tele y de los celus. Y bueno, gracias por su tiempo, a la gente de Papel y a todos los docentes que han participado, porque ha sido muy constructivo este tiempo compartido. Increíble Gracias, siempre. Denis. Qué bueno que te Bueno, animaste a para- compartir Muchas ese texto gracias. hermoso. Adiós a todos y nos estamos viendo. Gracias. Adiós. Adiós.